Hace unas semanas, la enérgica presión de las poblaciones amazónicas del país lograron que el Congreso de la República derogara los polémicos decretos legislativos 1015 y 1073. Sin embargo, a decir de muchos especialistas, estos no son los únicos decretos legislativos que deberían ser derogados. Uno de ellos es el decreto legislativo 1064. El abogado Laureano del Castillo, representante del CEPES, advirtió los principales peligros del controvertido decreto legislativo 1064. Yendo ya propiamente a los decretos legislativos, lo que tenemos que ubicarnos es que son 99 decretos legislativos. Se repitió y aún alguna gente habla de más de 100 decretos legislativos, 102 decretos legislativos. En realidad, y después de una depuración, llegamos al convencimiento que estamos hablando de 99 de estos decretos legislativos que cubren una variedad muy amplia de temas. Este decreto legislativo señala de partida que su objetivo es sistematizar la legislación relacionada con tierras agrícolas. Y por sistematizar la legislación debemos entender que es revisar el conjunto de normas que tienen que ver con los predios rurales, actualizarlos y concordarlos, toda vez que, y este no es el único campo, hay una gran cantidad de normas legales que tienen que ver con distintos aspectos, en este caso con tierras agrícolas. Y entonces mencionamos lo que tiene que ver con tierras eriazas, lo que tiene que ver en general con el uso de la tierra agrícola, pero también lo relacionado con las tierras de las comunidades campesinas, las tierras de las comunidades nativas. Entonces, es de esperar que la sistematización ordenara, aclarara todas estas cosas y nos diera un texto ordenado, sistematizado. El efecto principal de este decreto 1064 es que deroga dos leyes importantes en materia de tierras. La primera, la ley de tierras, en realidad el nombre es mucho más largo, es la Ley de Promoción de las Inversiones Privadas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, que es la Ley 26.505, y el Decreto Legislativo 653, que es la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, que fue dada en el año 91. Dentro de esas definiciones queremos resaltar lo que tiene que ver con tierras eriazas. Y el tema de eriazas es una constante en los varios decretos legislativos aprobados en materia de tierras en estos meses. Entonces queremos destacar que la definición de eriazas que trae el 1064, que supuestamente sistematiza la legislación de tierras, difiere de la que trae el decreto legislativo 994. Entonces, ¿cómo es posible que, queriendo sistematizarse, aparte de una norma como el 994 que promueve irrigaciones en tierras eriazas? En segundo lugar, nos habla del abandono, y el abandono en realidad queda totalmente desdibujado. Ya Fujimori el año 95 con la ley de tierras había restringido el abandono a una figura casi de caricatura, ahora queda aún más reducida, es decir, solo se aplica el abandono a aquellas personas que reciben tierras eriazas cuando incumplen sus contratos. Se deja en manos del Ministerio de Agricultura, a través de un reglamento, del reglamento de esta ley, la función de calificación de las tierras agrícolas. Y eso supone, insisto, tierras agrarias, pero también tierras eriazas, tierras forestales con capacidad forestal y otras. Y lo que ha sido más grave, y esto ha salido de una serie de pronunciamientos, es la eliminación del acuerdo previo con los titulares de derechos mineros. Recordemos, la ley de tierras del año 95 estableció una obligación de ponerse de acuerdo entre el titular de la explotación minera y el dueño del terreno en el cual se va a desarrollar esa explotación. Lo que quedó entonces vigente hasta hace unos meses es que cuando un empresario minero, pero también una empresa para que busca la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales, quiere aprovechar un recurso natural que se ubica sobre un predio agrario, primero debe buscar el acuerdo con el propietario. Solo si el acuerdo falla, se iba la servidumbre. Pues bien, este decreto 1064 elimina toda mención al acuerdo previo y nos habla simplemente de que los predios rurales están sujetos a una serie de servidumbres que detalla escuetamente en el artículo 8.
Lo que interesa, además de este hecho, es mencionar que parecería, y digo parecería porque la norma no es clara al respecto, parecería que la servidumbre cambia de naturaleza y pasa a ser una servidumbre legal o forzosa, es decir, donde no hay lugar ya a ningún tipo de reclamo. Y es que al derogar la ley 26.505 no se ha tomado en cuenta en absoluto que dicha ley derogada establecía que su modificación suponía la aprobación respetando los procedimientos de las leyes orgánicas, es decir, una mayoría calificada. Y eso supone ley del Congreso, de ninguna manera decreto legislativo. La pregunta del millón es, ¿estaban todos estos decretos legislativos, los 99, dentro del encargo que dio el Congreso para la aprobación de estas leyes? En segundo lugar, ¿eran necesarios todos estos decretos legislativos? El Congreso puede, de hecho hay una subcomisión nombrada en la Comisión Constitucional para revisar la constitucionalidad de estos decretos. Ella emitirá un informe y esto lo ve el Congreso. El Congreso podría derogar estas normas. Pero el Congreso regularmente también, en la medida que es el órgano que aprueba las leyes y las modifica, el Congreso también podría tomar la iniciativa a través de sus comisiones de revisar y modificar eventualmente, es un camino intermedio, modificar totalmente la norma y, por supuesto, derogar la anterior, retomando lo que pueda haber de positivo en los decretos legislativos. Ese, digamos, es el camino natural, normal. El otro camino es el Tribunal Constitucional. Ahora, en la medida que haya alguien que puede ser congresistas, que puede ser Defensoría del Pueblo, que pueden ser los gobiernos regionales, el presidente de la Corte Suprema, 5.000 ciudadanos pueden hacer uso de esta acción. Pero, digamos, esto se presenta al tribunal y el tribunal evaluará si se cumplen las condiciones, entonces declara que esa es una norma inconstitucional. Por lo tanto, a partir de ese momento dejará de tener efecto.